Iván, ¿cómo te va? Jonathan Viale, Lara, Lucas, te molestamos acá. ¿Qué tal, Johnny? Ninguna molestia, para mí un placer. Está Lara, una amiga también. Bueno, está muy Así bien. que charlar con Contanos, ustedes Capo, es un Iván. privilegio. gracias querido, contanos qué pensás de este anuncio de hoy, Iván. Mira, me parece un anuncio que denota de alguna forma que quieren recuperar un poco la agenda a nivel político y a nivel económico, pero que también pone sobre la mesa los problemas estructurales de la Argentina. No puede definirse quiénes son contribuyentes y quiénes no por parte del humor del Ejecutivo de turno. Por Claro. eso es que el principio de seguridad jurídica es tan importante en materia de impuestos y por eso es la Cámara de Diputados la que tiene que presentar el proyecto, aprobarlo en diputados, cualquier cambio en el hecho imponible, que es el que define quiénes pagan y quiénes no, y luego aprobado en el Senado, digamos, el Poder Ejecutivo simplemente tiene que implementarla. Cuando se hace una delegación de estos poderes al Ejecutivo, se le da la agenda para que lo utilicen políticamente cuando lo crean necesario. Claro. El año pasado, el incremento que dio Massa se hizo en marzo, junto con el cierre de paritarias, y tenía más un sabor a acuerdo con los sindicatos, y en aquel momento lo escribí. En realidad lo que planeaba ese aumento era cubrir los aumentos futuros de precios, era la inflación que se iba a generar a futuro lo que pretendía acolchonar el golpe, aumentando por encima de la inflación. Ahora se está incrementando simplemente un 2% por arriba de la inflación, cosa que con una inflación al ritmo del 6 en promedio durante estos meses, Ujú, claramente se lo va a comer en muy poco tiempo. ujú. Y es como una dádiva solamente para los empleados en relación de dependencia, y un desprecio absoluto para los autónomos que en 2021 tenían un piso libre de impuestos de 41.000 pesos y ahora 63.000. Es decir, están pagando impuesto a las ganancias autónomos pobres. Claro. Esto no ocurrió nunca durante los gobiernos que respetan un poco más los Durante el principios peronismo, decilo, tributarios. Iván. Sí. Decilo, lo Pero tenías ahí en siempre la punta pasa de la con el lengua. peronismo. Cuando se fue Cristina había 13 mínimos no imponibles, 13. Porque justamente eran dádivas y esta situación de te estoy haciendo un favor desde la presidencia, ¿no? Desde el Ejecutivo, cuando en realidad los impuestos se definen en el Congreso, señores. Ese es el Ujú. problema. Iván, acá Morando, ahora sí te pregunto formalmente. ¿Hay alguna manera o algo que explique, te pregunto desde el desconocimiento, por qué esto no se ajusta y no está anclado con la inflación del INDEC, por ejemplo? Sí, es muy clara la explicación. El IVA, a ver, todo esto que sería lo libre de impuestos en una situación actual va al consumo. Por lo tanto, el año pasado, para justificar el incremento por encima de la inflación, en el proyecto de elevación del Ejecutivo al Legislativo, lo que se planteaba era que lo que se perdía por recaudar ganancias se iba a recaudar por IVA. El problema es que con la alta presión impositiva que tenemos en nuestro país, el 60% de la economía está en negro. Entonces, si no recaudan en el momento en el que se le retiene al empleado, por más de que lo gasten en consumo, la mitad de esa recaudación de IVA no ocurre, porque más de la mitad, la economía funciona de manera informal. Entonces, esa compensación que decía que iban a ocurrir para justificar un aumento por encima de la inflación, obviamente no lo hacen, porque el IVA no recauda lo esperado, Ujú. o no recauda lo equivalente a lo que se deja de recaudar por ganancias, Claro. porque los empleados son el único contribuyente que está preso de este impuesto, que debería ser un impuesto anual, y se cobra mensualmente y te devuelve lo que pagaste de más al año siguiente, en pesos, o cuando se dan estas dádivas de Claro. parte del Iván, gobierno. pero acá te pregunta Lara y creo que acá hay una consulta técnica que tiene el compañero Farinella. Sí, Lara. Iván, para aclarar, ningún trabajador paga el aguinaldo, ningún trabajador paga ganancias, o si superás el mínimo, en ese caso sí.
Sí, en realidad, si superas el mínimo, sí. Claro, El proyecto porcentualmente. ahora que iban a presentar Sergio Massa, que habíamos mandado una carta, hablaba sobre el aguinaldo, pero recordemos que en la ley de Macri que planteaba un ajuste automático, que lo había aprobado después de salir de esos 13 mínimos no imponibles, igualar Ujú. autónomos con, con las diferencias históricas respecto a los empleados en relación a dependencia. Cuando se hizo cuando estábamos en normalidad, el aguinaldo no generaba ningún tipo de sobresalto en el impuesto, porque se prorrateaba a lo largo de todo el año el pago del impuesto. Es decir, a vos lo cobrabas 2 veces al año, pero antes lo usaban a esta herramienta aún peor, porque como solo se modifica la deducción especial, Claro. que es un monto fijo, entonces todo aquello que supere eso termina pagando. Claro. En el anuncio de hoy nos habló sobre el tema del aguinaldo, con lo cual superados esos mínimos sí repercute, porque las tablas igual las tiene que emitir la FIP, que son las tablas en las que se basa el empleador para retener mes a mes. Bueno, ahora sí la última cortita de Leo. Sí, si vos cobrás 280.000 pesos no pagas ganancias, ¿no? Entonces, quiero saber cuál es el sueldo real, porque hay otros descuentos que tienen que ver con jubilaciones, obras El sociales. sueldo real, Sí. claro, tenés que tener 233.000 de sueldo neto en un soltero, ¿no? Que es el caso que... O sea, que de podés 280 te quedan analizarlo, 233 extrapolarlo. sin pagar ganancias. En mano. Ujú. Exacto. O sea que ya es un descuento Hermano. fenomenal. Ahora, yo tengo una Obvio, porque pregunta. el resto es impuesto también, ¿eh? Por El eso. resto son los Claro. aportes No, que por- hace Jubilación y todo eso. Bueno, pero es un montón. Sí, es el 17%. Es un montón. Sí. Bueno, a mí me y da a más su que el vez deja 17, fuera- ¿eh? Si te quedan 233 de 280, bueno, pero no importa. No, no, es el 17. A lo que voy es ¿Cuál es la esto. pregunta? La No, pregunta es estoy esta. haciendo el comparativo, Cuando vos te estás ganando un dinero como ese y viene un aumento, mucha gente en relación de dependencia dice, va a la oficina de recursos humanos y dice, pero escúchame, me aumentaste y ahora gano menos. Porque, ¿qué termina pasando? Supongamos que la persona deja de ganar 280 y pasa a ganar 300. Entonces ahí sí queda afectada por ganancias. ¿Y cuánto pasa a ganar en la mano? En vez de 233 Bueno. que paga, que cobra con 280 sin pagar ganancias. Bueno, eso sí quedó todavía de esa ley que se había aprobado en el gobierno anterior, que es la tabla que se va ajustando, y empezás pagando el 5 una alícuota del 5% del impuesto a las ganancias, va por tabla. Es decir, no va a la alícuota del 35 como sí pasaba antes, que como no se actualizaba nada salvo esta, que es la deducción especial, tampoco se ajustaban el resto de los componentes de la ley. Entonces, cuando entrabas pagabas el 35 directo. Claro. Eso dejó de ocurrir cuando las cosas se hicieron relativamente bien, pero bueno, es el mismo Congreso el que aprobó el cambio de delegar en el Ejecutivo estas potestades. Y le estamos cobrando, quiero dejar esta conclusión, estamos cobrando impuestos a las ganancias a gente que está bajo la línea de pobreza. Tremendo. Eh, Bueno, tremendo. Iván, agradecerte mucho. Creo que hiciste un resumen excelente Muy bueno. de lo que para mí es el tema del día, que es impuesto a las ganancias. Muchísimas gracias, en serio. Bueno. Iván. Bueno, no, por favor, para mí es un placer y que tengan todos una muy buena tarde. Bueno, Gracias, muy